volverá a levantarse, el tercer templo de Jerusalén, un estudio, análisis bíblico, histórico y patrístico. Hoy vamos a hablar acerca de esto que es el tercer templo y vamos a analizar todos los puntos de vista, tanto históricos como además vamos a presentar sin dejar nada de lado todas las referencias que existen, tanto interpretaciones y puntos de vista. Así que acompáñame en este estudio para poder entender claro, completo, todo lo que se sabe acerca de este asunto del tercer templo desde una perspectiva bíblica. Dios te bendiga. Bien, aquí tenemos una imagen de lo que es el posible tercer templo que vaya a reconstruirse sobre la explanada del monte del templo, en donde hoy se encuentra el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Es un plan que Israel viene persiguiendo desde hace milenios, desde que el primer y segundo templo fueron derribados, el último en el año 70 después de Cristo. Israel siempre en sus oraciones dice el próximo año en Jerusalén y luego el tercer templo. Siempre en todas las oraciones a lo largo de 2000 años Israel ha estado buscando este tercer templo. Pero vamos a analizar con la escritura a ver si esto es real, es posible y hacia dónde están yendo las cosas. Mira, vamos a imaginar esto. Corría el año 70 después de Cristo. Las llamas del ejército romano consumían el templo construido y reformado, más que construido, sino reformado por Herodes. 5 siglos de historia sagrada se derrumbaban en cenizas y no han vuelto a levantarse. Recordemos que el primer templo construido por el rey Salomón, por allá por el siglo VIII antes de Cristo, había sido construido y este templo original se destruyó por ahí por el año 538-537. Lo vamos a mirar en este estudio. Pero ya el templo que había construido Nehemías y el grupo de israelitas, exactamente de la tribu de Judá que habían vuelto de la cautividad de Babilonia, lo habían construido y Herodes lo estaba reformando a algo nunca antes visto. Lo dejaba bien construido. Esta reforma tardó 40 años en total. La construcción del templo duró 40 años en su inicio por Nehemías y el grupo de judíos que regresaron de la cautividad. Pero es importante entender que este segundo templo estaba siendo totalmente destruido por los romanos. Y un dato histórico importante es que si usted va hoy mismo a la ciudad de Roma, donde se erige el Coliseo, en ese lugar usted va a ver una placa pegada por una de las paredes del Coliseo que habla acerca de que la financiación de este Coliseo había sido gracias a esto que los romanos hicieron en el año 70 después de Cristo. Todo lo que ellos quitaron del templo, todos los elementos, oro, plata, todo lo que había en este templo financió la construcción de un templo de la muerte en Roma llamado el Coliseo. Pero hay quienes dicen, lo volverá a hacer, se volverá a construir. ¿Tienen razón? Eso es lo que vamos a descubrir hoy en este estudio. Los 3 templos, una montaña, el Monte Santo, 2000 años de silencio. El primer templo, construido por Salomón por allá por el siglo IX aproximadamente antes de Cristo, es decir, 800 y pico años antes de Cristo. El segundo templo construido por Nehemías y el grupo de cautivos que volvieron a Jerusalén desde Babilonia y reformado por Herodes por allá por el año 516 hasta que fue destruido por Roma en el año 70 de nuestra era. Y el tercer templo futuro, signo de interrogación, la pregunta que este estudio pretende responder.
Hoy existe sobre esta montaña la cúpula de la roca y el debate sobre el tercer templo es bíblico, es histórico y además escatológico, es decir, futuro. Vamos a analizar esto. Hoy tenemos, antes de ver todos los textos que vamos a presentar, tenemos que también ser responsables y mostrar que hay dos grandes familias de interpretación. Una que es futurista y otra que es simbólica y patrística. Bien, la simbólica espera un templo físico construido en Jerusalén antes del fin de los tiempos. Tradiciones, premilenialismo y dispensacionalismo. El texto clave se encuentra en Daniel 9:27, Mateo 24:15, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4 en adelante, y Apocalipsis 11 y Ezequiel 40 al 48. Y los que hablan acerca de una construcción o un templo simbólico es el que representa a Cristo o a la iglesia, no un edificio físico. Tradiciones, preterismo, amilenialismo. El texto clave se encuentra en Juan capítulo 2, Primera de Corintios 3, Efesios 2, 19 al 22 y Primera de Pedro 2, 5. Ahora que conocemos las dos familias de interpretación, vamos a analizar ambas y vamos a sacar una conclusión, o al menos es esto lo que queremos aquí, que cada uno saque una conclusión basado ya en un estudio bien hecho. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vamos a empezar entonces con la interpretación contextual futurista que dicen que hay o habrá la posibilidad de la construcción de un tercer templo. El texto que analizamos ahora es Daniel capítulo 9, verso 27, donde describe a un gobernante que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y en la mitad de la semana profética de 7 años lo hará. Si ven cesar un sacrificio, tiene que existir un templo. Este es el comentario de la interpretación futurista, donde se ofrezca, por tanto, un sacrificio que cesará, y para que esto ocurra debe haber un templo. Ahora, ¿puede referirse este texto a Antíoco Epifanes, un griego que profanó el templo ya construido en Jerusalén por allá por el año 167 antes de Cristo? O también la profecía de Daniel puede referirse a la misma destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y esto es lo que vamos a analizar aquí en este momento en este estudio. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. Ahora, lo más impactante de este texto de Daniel 9:27 es que Jesús mismo lo vuelve a citar mientras él estaba con vida. Y aquí es donde prestamos la mayor atención, porque si este texto se refiriera específicamente a Antíoco Epifanes, Antíoco fue un gobernante que estuvo en Jerusalén 167 años antes de Cristo, y si Jesús lo vuelve a mencionar en Mateo 24:15, definitivamente lo que descarta es a Antíoco Epifanes y ese acto de profanación del templo 167 años antes de Cristo. Lo elimina, lo saca de la ecuación, porque si Jesús vuelve a hablar de una futura situación de Israel y aquí lo vuelve a mencionar el texto de Daniel, automáticamente la interpretación descarta a Antíoco Epifanes y posiciona esta profecía a un futuro cercano o tal vez alejado. Y eso es lo que vamos a estudiar también. Mire, la observación que lo cambia todo. Jesús anticipa al anticristo profanando un templo reconstruido. El lector entienda, dice, sugiere un evento futuro para los creyentes de hoy. Y la posición histórica dice que Jesús advierte sobre la destrucción del año 70. Sus discípulos lo presenciaron. Mateo 24:34 dice, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan.
Y aquí tenemos las dos fuentes que dicen, no, Jesús está hablando de la destrucción futura del año 70. Bien, por lo tanto ya se descartó la teoría de que se trataba de Antíoco Epifanes. Ahora vamos a analizar si Jesús realmente se refiere a la destrucción del templo del año 70 con esta profecía. Y esto es simple. Déjeme decirle por qué no se refiere a la destrucción del año 70. Porque la visión que Dios le da a Juan, el evangelista, en el año 98 después de Cristo, el templo ya llevaba 28 años destruido por completo. Jerusalén completamente dominada, cambiada de nombre, y encima, en los últimos días del apóstol Juan, él, prisionero en una isla, tiene la visión que revela el Apocalipsis. Y es en esta visión cuando Cristo glorificado le muestra a Juan un futuro templo que estaba construyéndose, y Juan sacaba la medida de este templo, y este templo coincide con las medidas de Ezequiel 40-48, que además usted lo va a leer en Apocalipsis 11. Por lo tanto, se descarta a Antíoco Epifanes, que fue 167 años antes de Cristo, y Cristo vuelve a mencionar la profecía de Daniel como algo futuro aún, y luego los que creen que esto habla del año 70, cuando se destruyó el segundo templo, se descarta también por las visiones que le vuelve a hablar Dios mismo, Jesús glorificado a Juan en sus últimos días, 28 años después de la destrucción del templo. ¿Se da cuenta ahora que la interpretación de las Escrituras debe darse de manera progresiva y no apurada? Bien. Ahora, Pablo lanza una advertencia que resuena 2000 años después. Y esta carta de Pablo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, fue escrita por allá por el año 58, 55, 58 aproximadamente. Y dice, el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero antes de apurarnos a interpretar lo que aquí Pablo está escribiendo, debemos analizar el griego, y es importante. La pregunta central de este pasaje: ¿es un templo literal al que se refiere Pablo diciendo que este hombre de pecado se sentará en ese lugar? El futurismo que aquí habla es la reconstrucción del templo en Jerusalén, donde el anticristo se sentará. ¿Es un templo espiritual? La posición simbólica ve aquí a la iglesia, que puede ser infiltrada y corrompida por fuerzas anticristianas, que también en el contexto Pablo está hablando de una apostasía y luego habla del hombre de pecado que debe manifestarse. Son dos manifestaciones distintas. Analicemos este texto detenidamente y con responsabilidad histórica. La palabra griega que Pablo usa, naos, será el punto central de aquí en adelante. Sígueme. Juan recibe una orden extraordinaria. Él mide el templo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. El argumento futurista nos habla de que si Juan debe medir un templo físico con dimensiones reales, ese templo tiene que existir, o va a existir literalmente en Jerusalén, ya que en esta visión que ocurre en el año 98 ya el segundo templo no existe. ¿Qué será este templo que mide aquí Juan? Argumento simbólico dice que Apocalipsis es un libro de visiones simbólicas. Medir puede representar protección o delimitación divina, no una estructura física real. Sin embargo, un libro de visiones habla de un edificio de piedra. El debate es legítimo. ¿Cómo es que si el libro de Apocalipsis es un libro meramente simbólico, ¿para qué tiene que medir Juan nada simbólico? ¿Para qué Juan tiene que recibir la orden? Además, dice específicamente que el templo tiene unas medidas y se encontrará en un lugar, y que además se dejará el patio interior para un grupo de gente y el patio interior para otro grupo de gente, y lo habla con tanto detalle.
al igual que lo hace Ezequiel. Analicemos esto. Un plano arquitectónico tan detallado que nunca fue construido. El libro de Ezequiel describe los capítulos 40 al 48, algo que contiene unas visiones más elaboradas, las más elaboradas del Antiguo Testamento. Un templo con unas medidas específicas, puertas, salas, atrios, altares sagrados, todo asombrosamente en un templo que jamás fue construido. Ni el segundo templo ni la reformada de Herodes coincidieron con estas medidas exactas. Es un plano divino que sigue esperando su cumplimiento profético. Ahora, la visión futurista es que este templo es el que será construido durante el milenio o antes de la gran tribulación. Personalmente, a mi punto de vista, es un templo que debe ser construido durante la gran tribulación, porque así es como lo menciona el Apocalipsis. Además, muy claramente Juan recibe la orden de medir este templo ya metido el mundo en un proceso de juicio y ira de Dios, en donde también, como dice Ezequiel, en tiempos angustiosos se levantará de vuelta la muralla. Y todo esto lo estamos viendo en el Apocalipsis capítulo 11, justo antes de la manifestación de los dos testigos. Recordemos que los dos testigos aparecen en Jerusalén, aparecerán en Jerusalén un poco antes de la mitad del periodo de tribulación y gran tribulación, justo un poquito antes de la mitad. Y según Juan, este templo ya empezó a construirse con esas medidas que él ve antes de la manifestación de los dos testigos. Los simbólicos dicen que es una visión poética de la perfecta presencia de Dios con su pueblo, cumplida espiritualmente en Cristo y la Iglesia. De nuevo, el debate se cierne porque ¿cómo explicar un plano tan detallado y tan divino que sigue esperando su realización? Recordemos también que el primer templo construido por Salomón, la misma visión de las medidas había recibido el mismo Moisés y también David de vuelta, para poder establecer primero el tabernáculo en el desierto con medidas específicas, con un altar específico, labrado de una forma específica. De vuelta vuelve a aparecer una visión en donde Moisés habla de un templo futuro y es Salomón el que lo lleva a cabo, también con unas instrucciones por parte de su padre David, tan detalladas a medida que de vuelta esto se vuelve a dar en el segundo templo, aunque la medida que recibió Ezequiel jamás fue llevada a cabo. Bien. Tenemos estos 5 argumentos y una conclusión algo pendiente. Primer argumento es que Daniel 9:27 habla de sacrificios. Para cesar un sacrificio, primero tiene que existir un lugar donde se ofrece este sacrificio o estos sacrificios. Jesús mismo cita a Daniel en Mateo 24:15, hablando de que el Hijo de Dios señala esta profecía como algo que sus seguidores deben entender como una señal del final de los tiempos. Pablo habla del templo de Dios que será profanado por el anticristo, sentándose en él, haciéndose pasar por Dios, y esto implica la existencia de un lugar sagrado específico. Apocalipsis ordena a Juan medir el templo. Juan recibe instrucciones para medir un espacio con dimensiones concretas, igual que Ezequiel. Y Ezequiel 40:48 sigue a día de hoy sin cumplirse esas medidas. El plano más detallado de la historia bíblica nunca fue construido. Y qué curioso, porque si usted se fija en ese plano y las medidas de Ezequiel, es un edificio más compacto que los templos que se construyeron, que eran absolutamente bestiales, grandes en tamaño. Ezequiel lo que ve es algo más compacto. ¿Será que este diseño de Ezequiel puede llegarse a entender como un templo más compacto que pueda llegar a compartir el monte del templo en una zona específica, a quien además permita la circunstancia de hoy mantener los edificios que se encuentran en el monte del templo,
permitiendo a los judíos tener un espacio en ese lugar sagrado para construir este templo que vio Ezequiel más compacto. Tremenda, tremenda la información que recibimos hoy. Pero esperemos un momento, no nos apuremos porque hay otra voz en las Escrituras. Una voz dice que el templo ya fue construido y que tú eres parte de él. Jesús declaró ser él mismo el templo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora, lo que esto significa, el propio Evangelio de Juan, escrito en griego, a plena conciencia del simbolismo del templo, nos dice explícitamente que Jesús usó la palabra templo para referirse a su cuerpo. Si Jesús es el verdadero templo, ¿qué necesidad habría de construir uno nuevo de piedra? Esta es la pregunta que sale de los que dicen que simplemente esto es algo simbólico. Ahora, de nuevo, la siguiente pregunta es, ¿todo el mundo ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿O solamente la iglesia lo ha hecho? La siguiente pregunta, ¿Israel ya ha recibido a Jesús como Mesías? Por eso, ellos seguirán con la construcción de un templo físico porque ellos no han recibido a Cristo. Y aquí se cumple algo tremendo y es que Jesús le dice en Mateo 23, un capítulo antes, refiriéndose a Israel, les dice, no quedará piedra sobre piedra de esto. Y le vuelve a decir a Jerusalén, recibirás a alguien que no viene en el nombre del Padre, sino en su propio nombre. Yo vine en nombre de mi Padre, pero no me habéis querido recibir. Por lo tanto, en el siguiente capítulo de Mateo 24, él habla de un templo futuro. Recordemos que en capítulo 23 de Mateo, él habla de la destrucción de ese templo. En el siguiente capítulo, él habla de un templo futuro, mencionando a Daniel y su profecía, diciendo que cuando veáis este lugar sitiado y la abominación desoladora ocupando el lugar santísimo, huid a los montes. Él está hablando de un futuro templo que no es el que él acababa de decir en Mateo 23 que sería destruido, sino un futuro templo como señal y advertencia del final de los tiempos. ¡Wow! Esto es una maravilla. Pablo te mira y te dice, tú eres el templo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Efesios 2:19 dice, la iglesia es edificada como morada de Dios en el Espíritu. Los creyentes son piedras vivas. Segunda de Corintios 6:16 dice, vosotros sois el templo de Dios viviente. Dios ya tiene su morada en vosotros. Primera de Pedro 2:5 dice, los creyentes son piedras vivas de un sacerdocio santo y un templo espiritual. 4 argumentos que redirigen la mirada hacia adentro, no hacia un templo externo, físico, sino espiritual. 4 argumentos. El primero es que Jesús es el templo y el Evangelio mismo nos dice que Jesús usó la palabra templo para hablar de su cuerpo resucitado. Bien. La iglesia es el templo. En Primera de Corintios, como estábamos mirando recién, Pablo aplica el lenguaje del templo a la comunidad de creyentes en múltiples cartas. El sacrificio de Cristo es definitivo. Un templo con sacrificios nuevos implicaría retroceder la obra consumadora de Cristo. Profecías ya cumplidas históricamente, muchos detalles de la destrucción del templo del año 70 encajan con las advertencias de Jesús en las profecías. Estos son los 4 argumentos. Ahora, ¿qué dijeron los que tuvieron más cerca en ese tiempo, en ese periodo de la iglesia primitiva? Hablemos de los padres de la iglesia, conocidos como los teólogos del siglo I al siglo V, que conocían el griego original, vivieron cerca de los apóstoles y forjaron la teología cristiana. Sus escritos son una ventana invaluable al pensamiento de la iglesia primitiva. Ahora, lo que descubrimos al estudiarlos es sorprendente. No tenían una única interpretación.
Esta pregunta ya dividía a los mejores teólogos del mundo antiguo, y analicemos cada uno de ellos. Voces del primer siglo que señalaban hacia el futuro. Ireneo de Lyon, discípulo de Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan, enseñó que el anticristo se sentaría en un templo reconstruido en Jerusalén, y su cercanía apostólica le otorga un peso especial. Usted va a encontrar estas declaraciones en su libro Adversus a Hereses. Dice en contra de las herejías, esa es la traducción de latín al castellano. Se escribió por allá por el año 130 al 202 después de Cristo. En la página 30, volumen 5. Hipólito de Roma, discípulo de Ireneo, identificó al anticristo como aquel que reedificaría el templo y reinstalaría el culto sacrificial. Fue uno de los escritores más prolíficos del siglo III. Usted va a leer esto en su libro sobre el anticristo, por allá por el año 170 al año 235 después de Cristo. Y Cirilo de Jerusalén, el obispo de la ciudad misma donde estuvo el templo, enseñó explícitamente que el anticristo restauraría el templo y hablaba desde el terreno mismo de la historia sagrada. Usted lo va a encontrar en su libro Catequesis número 15 del año 313 al 386 después de Cristo. También veremos las otras opiniones. Dos gigantes de la teología miraban hacia adentro. Juan Crisóstomo, el mayor predicador de la antigüedad cristiana, en sus homilías sobre Segunda de Tesalonicense, Crisóstomo interpreta que el templo de Dios no como un edificio en Jerusalén, sino como la iglesia misma, la comunidad de creyentes corrompida por el pecado. Ahora, Agustín de Hipona es un teólogo influyente de Occidente en la ciudad de Dios. Agustín rechaza una interpretación literalista del reino milenial y del templo, prefiriendo una lectura más espiritual y eclesióloga. El templo es la iglesia visible e invisible. Punto. Esto se escribió en la ciudad de Dios, siglo XX, es decir, número 20, en el año 353 al 430 después de Cristo, y en la homilética número 3 sobre Segunda de Tesalonicenses por Juan Crisóstomo. Bien, la iglesia primitiva ya debatía esto, no sé si se están dando cuenta, pero había opiniones divididas, y no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de personas influyentes en el mundo cristiano, de lo más brillante que existió en los primeros siglos, pero ellos no llegaron a un consenso. Es decir, unos esperaban un templo literal, Ireneo de Lyon, Hipólito de Roma y Cirilo de Jerusalén, y otros lo veían como algo simbólico, en este caso Juan Crisóstomo y Agustín de Hipona. San Agustín. Bien, si los padres de la iglesia, con acceso a manuscritos originales y la tradición apostólica bien impregnada en ellos, no llegaron a un consenso, la humildad intelectual nos exige estudiar con rigor y respeto mutuo. Ahora, hay un detalle que casi nadie menciona, y es por esto que he hecho este estudio. Está enterrado en el idioma griego del Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribió Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 en el verso 4, que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, eligió una palabra griega muy específica, y esa elección lo cambia todo. Prepárate, porque esto es lo que hace diferente a este estudio. En el griego hay dos palabras para templo. Pablo eligió una. La que él eligió es naos. Bien. Ahora, la otra palabra es hierón. Ambas significan templo, pero hierón es el complejo completo del templo, todos sus recintos sagrados, los atrios, los pórticos, el monte, el área exterior, todo. La palabra erión, templo, bien, templo, explanada del templo, el monte completo. Y Pablo no usa esta palabra.
Los evangelios usan hierón para el área completa del templo, expulsión de los mercaderes, la enseñanza pública y todo lo que Jesús utilizó. Él hablaba de Herión en muchas ocasiones. Sin embargo, Pablo, cuando se refiere a que el anticristo se sentará en este naos, utiliza esta palabra que en realidad significa templo interior, el lugar más sagrado, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, el santo de los santos. Es un lugar específico dentro del templo, que es el lugar santo y el lugar santísimo, naos. Este lugar santísimo es el lugar que Pablo dice será profanado por el anticristo. Ahora, muchos creen que esta referencia, naos, significa una mirada interior como algo espiritual, pero ¿es realmente esto así? En las cartas paulinas, naos es la palabra que usa él para referirse a la comunidad de creyentes como morada del Espíritu Santo, lo más interno nuestro, el corazón. ¿Bien? Ahora, el patrón paulino apoya una lectura espiritual, pero el debate no está cerrado. ¿Y por qué? A favor de la interpretación simbólica, el 1 de Corintios 3:16, 6:19 y 2 de Corintios 6:16, Pablo usa naos una y otra vez, exactamente para describir el cuerpo del creyente y la comunidad como templo. Esto sugiere que naos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 podría referirse a la iglesia profanada desde su interior por una figura apóstata, no un edificio en Jerusalén. Y esto lo atribuyen mucho a una figura eclesiástica que cambiará las leyes y cambiará la forma de adorar, haciendo que la gente apostate de la fe hacia un evangelio torcido, que también podría aplicar perfectamente. Pero el debate continúa porque otros estudiosos señalan que naos también puede referirse al santuario interior de un templo físico. El término no excluye automáticamente un edificio literal. La discusión entre teólogos del primer nivel, del primer siglo, sigue abierta a día de hoy. La honestidad académica exige que nosotros reconozcamos que el argumento del griego apunta a una dirección, pero no es concluyente. Ahora, dos posiciones, dos tradiciones, un mismo Dios soberano. La Biblia menciona en el templo, en contexto profético, que merecen un estudio serio y riguroso. Tanto la interpretación futurista como una interpretación simbólica tiene respaldo bíblico e histórico, ambas. Ahora, los padres de la iglesia no eran unánimes con este tema, y la diversidad interpretativa es tan antigua como la iglesia, desde su origen. El análisis griego naos versus hierón añade una capa de profundidad invaluable al debate, pero ambas posiciones reconocen que Jesucristo es el centro de toda la historia y esta es la hermandad que nos une a pesar de muchas interpretaciones. Aún así, lo más sensato es no abandonar nuestra fe en la esencia del cristianismo, que es Jesús mismo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, en medio del debate histórico y teológico, aparece una pregunta más urgente. Si la Biblia enseña que los creyentes somos templo de Dios, y aquí va la pregunta para ti, ¿qué clase de templo estás siendo? Y la pregunta también es para mí, por supuesto. 1 de Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y la pregunta también aquí, y un debate extra, es, mucha gente está diciendo hoy en día que hacerse tatuajes no es pecado y que además no es un problema porque eso nada tiene que ver con lo que está escrito en Levítico 10, Levítico 15. Sin embargo, te hago la pregunta. Si hoy estuviera erigido el templo sagrado en Jerusalén, ¿dejarían que alguien venga a poner grafitis por las columnas? ¿Verdad que no? Si tu cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo, no le pongas grafitis, por favor. ¿Sí? Gloria a Dios.
Toda la historia del templo converge en esta aplicación práctica. No es solo historia, es responsabilidad. Ahora, el debate sobre el tercer templo no es solo académico. Independientemente de cuál posición adoptes o elijas hoy adoptar, la Escritura te llama a ser un templo digno del Espíritu Santo. Hay algo que sí está claro, no se puede discutir, y es que el templo más importante de la historia ya está levantado, y este es Jesucristo. Juan 2:21, Efesios 2:20 y Apocalipsis 21:22. ¿Habrá un tercer templo en Jerusalén? Ahora, déjame mostrarte las noticias que apuntan a que sí habrá, según lo que yo creo, conforme a este estudio, y adopto una posición, y es que las señales nos están demostrando que ellos sí van a construir un tercer templo literal, físico, porque ellos no han decidido aún creer en Jesús, que es el verdadero templo de Dios. Por su incredulidad levantarán un templo, y ese templo será profanado por aquel a quien ellos sí van a recibir, que vendrá en su propio nombre. Y de hecho, ya lo estamos viendo, el artífice y el consumador del proyecto para levantar este tercer templo, ya sabemos quién es. Y así como decía Ireneo de Roma, Hipólito y todos los padres de la fe que creían en un tercer templo literal, hablaban de que el anticristo es quien llevaría a cabo la construcción de este templo. Miren las noticias. Ahí tenemos un grupo de sacerdotes preparando una práctica de una ceremonia de sacrificio, obviamente no un sacrificio real, sino simbólico. El 8 de julio del año pasado vimos ya la práctica de un sacrificio de una vaquilla roja en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. Vemos también el rabino jefe de Jerusalén en su momento, quien había recibido la comitiva estadounidense cuando la embajada de Estados Unidos se mudó a Jerusalén. Hablaba ya de la reconstrucción de un tercer templo. Ustedes muchos han visto este video que está aquí, y vemos que en la misma ceremonia se encontraba Donald Trump. Ahora, vemos en las noticias cómo este asunto de la vaquilla roja causó muchísima repercusión, y sobre todo vemos esto que está aquí, que es la moneda que se había acuñado en el año 2017 con la cara de Ciro y la cara de Donald Trump, con la figura del templo. Además, la moneda dice Temple Coin, y esta moneda está a la venta. Usted la puede comprar en Amazon, donde usted en eBay. Y cada vez que la gente compra esta moneda conmemorativa, está financiando el proyecto para la reconstrucción del tercer templo. El Monte del Templo el Instituto del Monte del Templo es quien recibe esta recaudación por la venta de estas monedas. Tremendo. Ahora vemos que un grupo extremista israelí publicó un video donde se ve la plataforma donde se encuentra hoy la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, explotando por los aires para luego pasar en una siguiente escena la construcción del tercer templo en ese lugar, que es el Monte del Templo. Ahí lo tiene. ¿Se da cuenta que hay el interés de construir un templo físico? Ellos no están mirando Cristo es, porque ellos no creen en Jesús. Ahora mire esto. Ahí está, en la misma escena, en la siguiente, vemos cómo ya este grupo extremista había ya situado el Beit Hamikdash en el monte del templo. Más adelante, una noticia tremenda del año pasado, veíamos cómo este sacrificio de la vaquilla roja también atraía un montón de judíos sobre la explanada del monte del templo para realizar rituales, cantos y oraciones. Esto no se daba en miles de años, ni siquiera Israel siendo dueña de la zona. Esto está bajo control jordano, y nunca se le permitió a ningún judío subir las escaleras y pasar el pórtico para ingresar a la explanada del monte del templo. El año pasado ya lo empezamos a ver. Mire,
Nada más el día 15 de mayo pasado, 2026, el rabino jefe de Jerusalén estaba llamando a reconstruir o construir una sinagoga, aunque sea en el monte del templo, porque dice, los judíos también tenemos derecho a adorar allí. Y él había citado esto, ha llegado el momento. Rabino exige con urgencia a Israel, al gobierno político de Israel, la construcción del tercer templo. Y así concluye nuestro estudio del día de hoy. ¿Volverá a levantarse? Esa es la pregunta que queda, y aquí he presentado solo algunas noticias y un estudio responsable acerca de esto. Espero que este estudio te haya servido para tomar una decisión, buscar más información. Este material de lectura queda en un enlace en comentarios en el video de YouTube que voy a subir ahora en este momento. Espero que el Señor te bendiga, que tengas una excelente tarde. Hasta la próxima. Adiós.